onda? Bienvenidos a Brudas Tech and Solutions, Tecnología Hoy. Hoy le entramos a un tema que está, híjole, calientito, la inteligencia artificial y su encontronazo con los derechos de autor. Ya saben, esa IA que nos crea imágenes, textos, hasta rolas, bueno, está cambiando las reglas del juego. Pero, ¿dónde deja eso a la creatividad humana? Y las leyes que, pues, se supone que la protegen. Es la pregunta del millón ahora mismo, la verdad. La tecnología avanza a una velocidad brutal. Y las leyes, pues, intentan seguirle el paso como pueden. Exacto. Y para no quedarnos atrás, vamos a echarle un ojo bien clavado, así a fondo, a unos reportes recientes de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos. Son documentos, sí, bastante densos, lo sabemos, pero aquí les vamos a sacar la carnita, ¿no? Lo esencial, para entender los debates y las ideas que están moldeando cómo van a convivir la IA y la creación en el futuro. Así que, a desmenuzar esto. Órale. Pues mira, si te parece, empecemos por algo que impacta muy directo a las personas. Las réplicas digitales. Uf, los famosos deepfakes. Suena a película futurista, ¿verdad? Pero ya están aquí. Videos, audios, fotos creados por IA que se ven y escuchan súper reales. Pero, ¡pum!, son fabricados. Vimos ejemplos virales como esa canción falsa de Drake, ¿no? Digo, se hizo súper famosa. Aunque también hay usos que buscan ser positivos, como el caso del cantante Randy Travis usando IA para volver a cantar. Cierto, hay de todo. Pero los riesgos, híjole, son enormes y no afectan solo a los famosos, En el mundo creativo, como bien lo ha señalado el sindicato de actores SAG-AFTRA, que representa a muchísimos artistas, preocupa la posibilidad de que la IA reemplace trabajos, la chamba de la gente. Pero fíjate que el problema va mucho, mucho más allá. ¿Cómo? ¿Qué tipo de problemas, digo, aparte de lo laboral? Pues mira, primero, y esto es gravísimo, las imágenes explícitas no consentidas. Un estudio reciente es alarmante. Encontró que la gran mayoría, el 98%, de los videos deepfake en línea eran pornográficos, y casi todas las personas representadas, el 99%, eran mujeres. Incluso se han dado casos de estudiantes creando estas imágenes de sus compañeros. Es terrible. ¡Qué horror! De verdad, qué fuerte. ¿Qué más? Luego están los fraudes. Se usan estas réplicas para suplantar identidades. Imagínate recibir una llamada con la voz idéntica a la de un ser querido pidiendo dinero para un rescate falso. Te hiela la sangre. O el caso de un empleado financiero en Hong Kong al que engañaron con videollamadas falsas de sus jefes, hechas con IA, para que transfiriera millones de dólares. Una locura. No, bueno. Y claro, la desinformación política, usando réplicas de candidatos para esparcir mentiras, sobre todo en épocas electorales. Es un peligro para la democracia, ¿no? O sea, un verdadero campo minado. ¿Y las leyes actuales nos cubren de esto? Porque suena que no dan el ancho. Para nada. Es que justo, no fueron diseñadas para esto. En Estados Unidos, a nivel estatal, existe algo llamado derecho de publicidad. Protege el uso comercial del nombre, imagen o voz, pero es un relajo, la verdad. ¿Un relajo cómo? Pues porque cada estado tiene reglas distintas. Generalmente solo cubre publicidad o mercancía, ¿sabes? Deja fuera los daños no comerciales como un deepfake explícito o el acoso. Además, no está claro si aplica igual para todos o solo para famosos, o qué pasa después de la muerte de la persona. ¿Cuánto dura ese derecho? Es un mosaico, disparejo. Ya veo. ¿Y a nivel federal? ¿Hay algo más sólido? Pues, tampoco mucho. Las leyes federales que existen, como la de derechos de autor, no. La Copyright Act, o la de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, o incluso la de marcas registradas, la Ley Lanham, pues tienen sus limitaciones. Protegen obras creativas, sí, o combaten fraudes comerciales o el uso no autorizado de marcas. Ajá, pero no la identidad así nomás. Exacto. La identidad, la voz, la imagen de una persona por sí solas, como que no encajan bien ahí. La conclusión es clara. Las leyes actuales, pues se quedan cortas. Muy cortas. Entiendo. Entonces, si las leyes no alcanzan, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué se está discutiendo para tapar esos huecos? Pues mira, hay un consenso creciente, y la propia Oficina de Derechos de Autor lo respalda, de que se necesita una nueva ley federal. Una ley específica para las réplicas digitales.
Y las ideas claves son, primero, proteger a todas las personas, no solo a las celebridades. Segundo, que cubra usos no comerciales, justo para atacar problemas como los deepfakes explícitos o el acoso. Tercero, exigir que quien distribuya la réplica sepa o debiera saber que lo es y que no tiene permiso. O sea, que haya intención o negligencia. Suena lógico. ¿Y qué onda con las plataformas? Las herramientas que facilitan esto. ¿Ellas qué? Ese es un punto súper caliente. Se propone aplicar principios de responsabilidad secundaria, es decir, que también pueden ser responsables si facilitan la infracción. Pero esto choca de frente con la famosa sección 230. Ah, ¿la que protege a las plataformas? Esa mera, la ley estadounidense que generalmente las protege por el contenido que suben sus usuarios. Es un debate complicado. También se habla de permitir licencias para usar imagen o voz, pero ojo, prohibir ceder esos derechos de por vida. Que no pierdas el control total y, claro, equilibrar todo con la libertad de expresión. El eterno equilibrio, ¿no? Justo. Permitir usos como noticias, parodia, crítica, pero sin que esas excepciones anulen la protección por completo, y que haya consecuencias reales, indemnizaciones, órdenes judiciales y hasta sanciones penales en casos graves, como los deepfakes sexuales. Ok, entendido. Es un tema súper complejo que toca la identidad misma de las personas. Ahora, si te parece, cambiemos un poquito el enfoque. Si proteger a la persona es un reto, ¿qué pasa con la obra? Con lo que crea la IA. Si Midjourney o ChatGPT generan una imagen padrísima o un texto súper bueno, ¿quién es el dueño de los derechos? ¿Puede una máquina ser autora? Esa es la otra gran pregunta del momento. La base del derecho de autor, al menos en Estados Unidos y en la mayoría del mundo, es que protege obras de autores humanos. La Constitución estadounidense lo dice y los tribunales lo han confirmado una y otra vez. El caso más famoso fue el del mono, ¿te acuerdas? Sí, claro. El que se tomó una selfie. Sí. Pues ahí se determinó que como no había autor humano, no había copyright. Punto. O sea que la IA, por sí sola, solita, no puede ser autora legalmente. Cero. Exactamente. La postura oficial de la Oficina de Derechos de Autor es muy clara en eso. Si una obra es generada totalmente por IA, sin una intervención humana creativa significativa, si solo apretaste un botón, por ejemplo, o diste un prompt muy básico, no tiene protección de copyright. Pero, y aquí está el detalle, la IA sí puede ser una herramienta superpoderosa para un creador humano. La clave es cuánta y qué tipo de intervención humana se necesita para que el resultado sí esté protegido. Ajá, ahí está el meollo del asunto. A ver, desmenocemos eso. ¿Qué sí cuenta como ayuda humana suficiente? Por ejemplo, darle instrucciones a la IA, los famosos prompts, ¿eso cuenta? Generalmente, fíjate que no. Los prompts, incluso si son muy detallados, muy específicos, se consideran más bien una idea, una instrucción. Y las ideas como tales, pues no se protegen con copyright. Piensa que es como encargarle una pintura a alguien versus pintarla tú mismo. Le das la idea, la dirección, pero la ejecución final, sobre todo con estas IAs que a veces actúan como caja negra, ¿no? No siempre sabes cómo interpretó tu orden. Claro, no hay control creativo directo en ese nivel. Exacto. Sigues eligiendo entre opciones que la IA te presenta. Es más dirigir que crear directamente con tus manos, digamos. Ok, entonces los prompts solos, por muy buenos que sean, no bastan. ¿Qué sí funciona? ¿Qué sí le da autoría humana a la obra? Hay dos caminos principales, digamos. El primero es si usas tu propia obra preexistente como base, algo que ya tenga tu autoría. Por ejemplo, tomas una foto que tú hiciste, un dibujo tuyo, y le pides a la IA que lo modifique, que lo transforme. Si tu obra original sigue siendo reconocible en el resultado final, entonces esa parte, tu contribución original, sí conserva su protección. Es como crear una obra derivada. Así se registró una imagen llamada Rose Enigma, ¿sabes? Donde la foto original humana usada como base sí mantuvo su copyright dentro de la obra final generada por IA. Ah, ok, tiene sentido. Si partes de algo tuyo protegido, eso sigue protegido. ¿Y la segunda forma? La segunda es la postproducción significativa. O sea, si tomas lo que generó la IA, el resultado crudo, y luego tú le metes mano de forma creativa,
lo editas a fondo, lo combinas con otros elementos que tú creaste, haces una selección, un arreglo muy personal. Esa intervención humana, esa chamba creativa tuya sobre el material de la IA, eso sí puede generar derechos de autor sobre el resultado final. El caso clave aquí es el cómic Saga of the Dawn. El del cómic sí lo he oído. Exacto. Ahí las imágenes hechas por Midjourney, la IA, no se protegieron. Pero la selección y el arreglo de esas imágenes en las páginas del cómic, más el texto que sí escribió la autora humana, todo eso sí obtuvo registro de copyright. Es usar la IA como un pincel más, digamos, pero donde el artista sigue siendo la persona. Entendido. Entonces, la clave es la mano humana creativa, no. Ya sea en el material original que le das a la IA o en cómo editas y arreglas lo que la IA produce. No solo darle la orden a la máquina y ya. Precisamente. Esa es la línea que está marcando la Oficina de Derechos de Autor. Y hay una razón de fondo para esto. El copyright, su propósito, es incentivar la creatividad humana, darle un beneficio económico para que la gente cree. La IA, pues, no necesita esos incentivos económicos, ¿verdad? Además, y esto es importante, existe la preocupación real de que la IA inunda el mercado con contenido, desplazando a creadores humanos y devaluando su trabajo. Internacionalmente, la mayoría de los países también exigen autoría humana, no es solo cosa de Estados Unidos. Vale. Ya vimos el impacto en las personas, las réplicas y la cuestión de la autoría de lo que crea la IA. Pero, ¿de dónde saca la IA todo ese conocimiento para poder crear? Aquí llegamos al tema más, yo diría, más espinoso, ¿no? El entrenamiento. Sin duda alguna, este es el punto donde está la batalla legal más fuerte ahora mismo. Para que estos modelos de IA generativa funcionen, los ChatGPTs, los Midjourneys, todos ellos, necesitan comer, procesar cantidades masivas de información. Textos, imágenes, código, música. Y muchísimo de este material, la gran mayoría de hecho, está protegido por derechos de autor y se obtiene a menudo rascando la web, lo que llaman scraping, usando bases de datos gigantes como Lion o Common Crow, sin pedir permiso explícito a cada dueño. O sea, agarran de todo lo que encuentran en Internet, básicamente. ¿Y cómo funciona exactamente ese proceso de alimentar a la IA? ¿Qué pasos siguen? Es un proceso complejo, fíjate. Primero, se recolecta la data, se descarga y se almacena. Muchísimas copias hay. Luego, se cura esa data. Se limpia, se filtra contenido no deseado, cosas explícitas, de baja calidad, marcas de agua, se organiza. Después viene el entrenamiento en sí. La IA procesa todos esos datos, busca patrones estadísticos, correlaciones y ajusta sus conexiones internas, sus famosos pesos. Así es como aprende a generar contenido similar. Y, ojo, en este proceso puede ocurrir que la IA memorice fragmentos específicos de los datos originales y luego los pueda reproducir casi textualmente. Eso es un riesgo. Finalmente, a veces usan técnicas como RAG, Retrieval Augmented Generation, donde la IA consulta fuentes externas en tiempo real para dar mejores respuestas. Suena a que en varias de esas etapas, si no es que en todas, se están haciendo copias de material protegido sin permiso. ¿Es legal eso o es infracción de copyright? Pues, visto desde la perspectiva estricta de la ley de derechos de autor, es muy probable que se hagan copias no autorizadas en varios puntos. Al descargar y guardar los datos, al procesarlos internamente durante el entrenamiento e incluso dentro del modelo final si hay memorización significativa de fragmentos protegidos. La defensa principal de las empresas de IA, su argumento estrella, es que todo esto constituye uso legítimo o fair use. El famoso fair use, ya lo hemos mencionado. ¿Qué es exactamente y cómo aplica aquí? Sé que es un concepto clave en la ley de EEU, pero a veces es medio confuso. Sí, es fundamental entenderlo. El Fair Use es una doctrina legal específica de Estados Unidos, que permite usar material protegido por copyright sin permiso en ciertas circunstancias. Busca equilibrar los derechos del creador con el interés público en el acceso a la información y la creación de nuevas obras. Pero, ojo, no es un derecho automático, ¿eh? Es una defensa que se tiene que argumentar y probar en tribunales caso por caso. Y se analiza ponderando 4 factores. Aquí es donde está el debate central para el entrenamiento de IA. Ok, a ver, vamos factor por factor, pero si quieres, sin clavarnos demasiado en lo legalista.
¿Cuál es la pelea principal, el argumento central en cada uno de esos factores? Empecemos por el primero. Claro, el primer factor es el propósito y carácter del uso. La pregunta clave aquí es, ¿el uso que hace la IA del material protegido es transformativo? ¿Lo transforma en algo nuevo, con un propósito diferente? Las empresas de IA dicen que sí, a gritos. Argumentan que no usan la obra para disfrutarla como lo haría el público, leer el libro, ver la foto, sino para extraer patrones estadísticos, información no expresiva, y así crear una herramienta tecnológica nueva, algo totalmente distinto. Lo comparan con cómo Google copia páginas web para crear su índice de búsqueda, un uso funcional. Entiendo el argumento de la herramienta, pero los creadores tienen otro punto de vista, ¿cierto? Me imagino que no lo ven tan transformativo. Para nada. Los creadores y titulares de derechos argumentan que no es transformador porque se usan obras creativas y expresivas, arte, texto, música, para entrenar una máquina que luego compite directamente en el mismo mercado. O sea, la IA genera obras expresivas similares sustituyendo la necesidad de comprar o licenciar las originales. Dicen que el propósito final sí es expresivo, y citan un caso muy importante y reciente de la Suprema Corte de Estados Unidos, el caso Warhol, que básicamente dijo que no basta crear algo nuevo. El propósito del uso debe ser distinto y estar justificado para ser transformador. También entra en juego si el uso es comercial, que casi siempre lo es, directa o indirectamente, y si se usaron fuentes ilegales como sitios piratas para obtener los datos, lo cual pesaría en contra del fair use. Ok, esa es la batalla principal en el primer factor, herramienta funcional o competidor expresivo. ¿Qué hay del tercer factor? Mencionaste antes que se usan cantidades masivas de datos, obras completas. ¿Cómo juega eso? Exacto. El tercer factor es la cantidad y sustancialidad de la obra utilizada. Y aquí no hay duda. Se usan obras completas y a una escala gigantesca. Millones o miles de millones de ellas. Las empresas de IA dicen que es técnicamente necesario para que el modelo aprenda bien, que sin esa cantidad masiva no funcionaría. Argumentan que solo se extraen patrones abstractos, no la obra en sí, y que lo que la IA recuerda o puede reproducir es mínimo si está bien hecha. Los creadores, por supuesto, responden que copiar el 100% de millones de obras es inherentemente excesivo y va en contra del espíritu del fair use. Dicen que la escala masiva no debería ser una excusa para la infracción y que también importa la calidad de lo copiado, si se copia el corazón de la obra. Tiene lógica el argumento de lo excesivo. ¿Y el cuarto factor? Supongo que tiene que ver con el impacto en el mercado, en el bolsillo de los creadores. Correcto. El cuarto factor analiza el efecto del uso en el mercado actual o potencial de la obra original. Aquí hay dos daños principales que argumentan los creadores. Uno es la sustitución directa. Si la IA puede generar algo tan parecido que ya no necesites comprar o licenciar el original. El otro, que quizá es más insidioso, es la dilución del mercado. Si la IA inunda todo con tanto contenido similar, aunque no sea idéntico, que devalúa el trabajo humano, baja los precios e incluso afecta el valor de imitar un estilo particular. Y aquí entra fuerte el tema de las licencias para entrenamiento, ¿no? Si se demuestra que hay un mercado para eso. Es crucial justo. La pregunta es, ¿existe o podría existir razonablemente un mercado para licenciar obras específicamente para el entrenamiento de IA? La respuesta parece ser cada vez más clara, sí. Ya vemos ejemplos concretos. Grandes agencias de noticias como Associated Press, bancos de imágenes como Shutterstock o Getty Images están firmando acuerdos millonarios con empresas de IA para licenciarle su contenido para entrenamiento. Si este mercado de licencias existe y el entrenamiento no autorizado lo daña, le quita ventas potenciales a los creadores, eso pesa muchísimo en contra del fair use. El gran problema, claro, es la escala. ¿Es realista pensar que se puede licenciar todo el contenido de la web, especialmente el de millones de creadores pequeños o independientes? Los costos de transacción serían gigantescos. Es un desafío enorme. Vaya lío legal y práctico. Es un choque de trenes clarísimo entre la necesidad técnica de la IA por los datos y los derechos e intereses de los creadores. Y fuera de Estados Unidos, ¿cómo se ve esto del entrenamiento? ¿También es fair use o hay otras reglas? Es un mosaico, la verdad. No hay una respuesta global única.
En Europa, por ejemplo, y también en Japón y Singapur, tienen excepciones específicas en sus leyes para lo que llaman minería de textos y datos, TDM. Estas excepciones podrían aplicar al entrenamiento de IA, pero a menudo tienen condiciones importantes. La más notable es que suelen permitir a los titulares de derechos decir «mi contenido no se usa para esto», lo que se llama opt-out. En el Reino Unido, la excepción es más limitada. En Israel, un tribunal pareció inclinado a ver el entrenamiento como fair use, pero no necesariamente lo que produce la IA después. Otros países, como Corea o China, todavía están definiendo su postura. Es un panorama global complejo y que está cambiando muy rápido. Ok, entonces, si el fair use es tan incierto, tan riesgoso legalmente, y depende tanto del caso por caso, ¿qué alternativas hay? ¿Cómo podrían las empresas de IA entrenar sus modelos de forma más segura, legalmente hablando? Hablemos de las licencias. Exacto. Si el fair use no es una vía clara o segura, la otra gran vía que se explora son las licencias. Obtener el permiso. Y aquí hay varias ideas sobre la mesa, cada una con sus pros y contras. Primero, están las licencias voluntarias. Pueden ser directas. La empresa de IA negocia uno a uno con cada titular de derechos. Esto funciona para acuerdos grandes con jugadores importantes, como mencionamos el de OpenAI con Associated Press. Pero es prácticamente imposible hacerlo a escala masiva con millones de creadores individuales en la web. Los costos serían prohibitivos. Ahí es donde podrían entrar las licencias colectivas, ¿no? Algo parecido a lo que ya existe para la música con las sociedades de gestión. Justo. Las licencias colectivas son la opción que muchos ven como la más prometedora para resolver el problema de escala. Se harían a través de organizaciones que representen a muchísimos creadores. Estas organizaciones podrían negociar tarifas y condiciones en nombre de sus miembros, simplificando enormemente las negociaciones para las empresas de IA, bajando costos y, muy importante, podrían dar voz y distribuir beneficios a creadores más pequeños que de otra forma quedarían completamente fuera. Ya están surgiendo iniciativas en esta línea. Un punto clave aquí es si estas organizaciones necesitarían alguna protección legal especial, como excepciones antimonopolio, para poder operar eficazmente representando a tantos creadores juntos. Suena bastante lógico, la verdad, aunque seguro tiene sus retos implementarlo. ¿Qué otras opciones de licencia se han mencionado, aunque quizás sean menos populares? Bueno, se mencionan a veces las licencias obligatorias o compulsorias. Aquí sería el gobierno quien establece por ley que se puede usar el material para entrenamiento pagando una tarifa fija establecida. Pero esta idea generalmente se rechaza en el mundo de los derechos de autor, salvo excepciones muy específicas. Se consideran inflexibles, interfieren mucho con la libertad del creador de decidir cómo se usa su obra, y es muy difícil fijar tarifas justas que funcionen para todos. La mayoría de los comentarios a la Oficina de Derechos de Autor se opusieron a esto. También hay modelos híbridos como las licencias colectivas extendidas, SL. Es como una licencia colectiva, pero que cubre también a los creadores que no son miembros de la organización, a menos que ellos explícitamente digan que no quieren participar, hagan opt-out. Se usa en algunos países europeos para otros fines, como digitalización de bibliotecas. Podría ser útil para contenido donde es muy difícil encontrar al dueño, las llamadas obras huérfanas. Ya. Y hablando de opt-out, ¿qué tal esa idea que mencionaste antes? La de que los creadores simplemente pongan una señal en su web o en su obra diciendo «prohibido usar para IA». ¿Eso no solucionaría el problema? Suena sencillo en teoría, pero en la práctica es muy controversial y complicado. Primero, invierte la lógica fundamental del derecho de autor, que normalmente funciona con opt-in, necesitas permiso para usar, no con opt-out, puedes usar a menos que te digan que no. Además, es difícil técnicamente. ¿Cómo se implementaría esa señal de forma estándar y universal? ¿Quién garantizaría que las empresas de IA la respeten? ¿Qué pasa si los metadatos con esa señal se pierden o se eliminan? ¿Y qué pasa con el contenido obtenido de fuentes piratas que obviamente ignoran cualquier señal? El estándar robots.txt, que usan las webs para los buscadores, tiene muchas limitaciones y no está realmente diseñado para esto. Hay muchas dudas sobre su efectividad real. Entiendo. O sea que no hay una solución mágica todavía, ¿verdad? Parece que las licencias voluntarias, sobre todo si se logran organizar de forma colectiva, son el camino que parece más viable o más alineado con los principios del copyright, pero con muchísimos obstáculos prácticos y legales por delante. Así es la conclusión a la que apuntan muchos.
El mercado de licencias para entrenamiento de IA apenas están haciendo. De hecho, ya hay empresas que están tratando de diferenciarse presumiendo de entrenar sus modelos solo con datos licenciados o de dominio público, buscando posicionarse como entrenados justamente o fairly trained. Es un ecosistema muy dinámico donde la tecnología, las leyes y el mercado van a tener que evolucionar juntos, negociar y encontrar un equilibrio que funcione, o al menos que sea sostenible para ambas partes. No será fácil y rápido. Uf, definitivamente es muchísima información, pero súper fascinante ver cómo se está configurando todo este nuevo mundo. Queda clarísimo que estamos en medio de una revolución tecnológica con implicaciones legales, éticas y creativas enormes. Es una transformación profunda, sin duda. La IA generativa ofrece posibilidades increíbles, padrísimas, pero al mismo tiempo plantea desafíos gigantescos para proteger la creatividad, la identidad y los derechos de las personas que crean. Haciendo un resumen rápido de lo que exploramos hoy, basándonos en estos análisis profundos de la Oficina de Derechos de Autor de EEU. Primero, las réplicas digitales, los deepfakes, son un peligro real y tangible. Y se necesita urgentemente una ley federal allá, y probablemente en otros lados también, para proteger a las personas, a todas. Segundo, que una obra hecha con ayuda de IA tenga copyright depende crucialmente de cuánta mano humana creativa, cuánta autoría real hubo en el proceso. No basta con darle la orden a la máquina. Y tercero, el tema del entrenamiento de la IA con material protegido es, hoy por hoy, el campo de batalla legal más importante y complejo. La gran pregunta que sigue en el aire es si calificará como fair use bajo la ley actual o si se necesitará desarrollar un sistema de licencias viable y funcional, probablemente de tipo colectivo, para que sea sostenible legal y económicamente. Exacto. Y es una conversación que está ocurriendo en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. Las decisiones que se tomen ahora, en estos próximos años, van a definir cómo vamos a interactuar con la inteligencia artificial y sobre todo cómo vamos a valorar y proteger la creación humana en el futuro digital. Y esa es quizás la reflexión final, ¿no? Mientras esta tecnología sigue avanzando a una velocidad vertiginosa, casi de miedo. La pregunta clave queda flotando, ¿no? ¿Cómo encontramos el balance justo? ¿Cómo podemos impulsar este increíble progreso tecnológico? Aprovechar todo lo bueno que trae la IA y al mismo tiempo proteger esa chispa única, esa esencia de la creatividad humana que irónicamente es la que alimenta y hace posible a estas mismas inteligencias artificiales. Habrá que estar muy atentos a cómo se desarrollan las leyes, las negociaciones y las decisiones de los tribunales que vienen. Esto fue Brudas Tech and Solutions, Tecnología Hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este clavado a fondo. Hasta la próxima.